La energía está en todas partes. La energía está en todas las industrias y la energía está también en la hospitalidad. Pero vamos a hablar de la energía desde un punto de vista muy interesante. Igual que nos decían que las patatas no crecen en el armario de la cocina, la energía tiene que salir de alguna parte. El mundo hotelero requiere de mucha energía y hay situaciones y localizaciones donde las dificultades son mayores que en otros lugares. La fuente de energía principal muchas veces no está tan cerca como se piensa y realmente viene muy bien conseguir maneras de extraerla del lugar más cercano posible y de la manera más eficiente posible. No solo eso, sino que hoy vas a ver cómo nuestro invitado nos habla de la eficiencia energética y de la sostenibilidad de una forma que no afecta a la calidad del servicio, que es uno de los puntos que muchas veces más perjudica todo lo que se refiere a la sostenibilidad y la eficiencia energética. Tenemos hoy otra vez desde las Islas Afortunadas, desde Canarias, tenemos con nosotros nada menos que a Gerardo y ahora después de la entradilla vamos a tener un episodio que os va a interesar pero muchísimo. Bienvenido, bienvenida, un nuevo podcast de lápices y pantallas en el cual hablamos en todo aquello que se refiere a diseño y gestión de lugares de trabajo así como de los modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos. Y este episodio sabes que vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Puedes entrar en easaedro.com. Buenos días, Gerardo. Buenos días, ¿qué tal, Eduardo? Encantado de estar con ustedes aquí en el podcast. Bueno, vamos a decirle a nuestra audiencia, pues, quién eres, a quién tenemos hoy aquí como invitado, que la verdad es que tengo muchas ganas ya de que entremos en materia. Encantado. Bueno, soy Gerardo García Machín, soy técnico en mantenimiento y que ha derivado en la eficiencia energética y posteriormente en la sostenibilidad, porque las tres cosas están ligadas, evidentemente. Y bueno, estoy aquí para lo que quieran saber y lo que podamos comentar entre todos. Como comentábamos en el principio del programa, hoy vamos a hablar de la energía desde el punto de vista del mundo de la hospitalidad, del mundo de los hoteles, básicamente. Y vamos a partir de la base, para no caer en discursos, digamos, demasiado bobos, de que el hecho de la existencia de cualquier edificación, de cualquier actividad que se realice en cualquier parte, ya supone una implantación, supone un impacto ambiental, sea mayor o sea menos mayor, pero siempre va a existir. O sea, no vamos a reducir al absurdo lo que sería el episodio, sino que vamos a hablar en términos realistas. ¿Qué es lo que te llevó a ti a fijarte en que la energía se podía tratar de una manera diferente en el mundo de los hoteles? Pues Eduardo, realmente el derroche de energía que estábamos viendo, o sea, yo me pasé realmente cuento un poco de dónde vengo, que vengo del mundo, del entorno industrial, de una fábrica de vidrio, que nada tiene que ver con los hoteles, pero al final sí tiene que ver porque es toda una industria, ¿no? El turismo no deja de ser una industria. Y aunque lo importante son las experiencias que la gente pueda sentir en esos hoteles, que va a disfrutar con su familia, sus amigos, y bueno, yo veía que en algunos hoteles me habían tratado tan mal, el servicio no era lo que yo esperaba y tal, me pasé al mantenimiento de hostelería para cambiar el mundo de la hostelería y creo que lo hemos conseguido en estos años. He tenido la suerte de dirigir de los mejores hoteles de Canarias, de los buques insignia de casi todas las grandes compañías. Y bueno, empecé en Tenerife, en Mare Nostrum Resort, en Playa de las Américas, y uno de los hoteles más grandes de Europa. Y de ahí me llevó a ser exigente con el servicio, la calidad, ver que los hoteles desgraciadamente derrochan mucha energía por falta de desconocimiento, por falta de técnicos cualificados, pero bueno, hay que fabricarlos y hay que hacerlo. Ahora estamos en una época donde no encontramos realmente técnicos en ningún sector, ni ningún otro sector de la hostelería, da igual camareros que técnicos en servicio técnico, o sea, no vas a encontrar por ningún lado porque no lo hay realmente ahora. Y un poco eso me llevó a decir, bueno, hay que hacer las cosas de una manera diferente. Eso nos ha llevado que luego he pasado por diferentes compañías hoteleras y bueno, con reconocimientos como 4 premios al mejor hotel del mundo, un premio al hotel más sostenible del mundo de TUI, ¿no? El mayor tour operador a nivel mundial, y 2 premios a nivel nacional entre los 10 mejores proyectos de sostenibilidad de España. Eso me hizo ver
que está claro que hay una carencia y una demanda a la misma vez de servicio, de calidad, y que se puede obtener lo mismo, pero al menor coste posible. O sea, estábamos viendo en los hoteles que cuando me incorporo al entorno turístico y veo que los hoteles, claro, mientras en la industria aprovechamos hasta el último resquicio de energía, recuperamos toda la energía, en los hoteles no se miraba tanto, quizás por desconocimiento, ¿no? Y bueno, mi función fue empezar por el tema de poner, primero por el mantenimiento, empezar a mantener y conservar todos los activos que nos han dado, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos diseñan instalaciones que luego a veces no son mantenidas. Yo siempre digo que a veces tenemos hoteles de 5 estrellas y mantenimientos de pensión. Y yo creo que no, que si tenemos edificios que nos entregan nos lo ponen en nuestras manos con una responsabilidad que eso implica y luego no sabemos conservarlo, pues hay que ponerse las pilas. O sea, tenemos que mantener esos hoteles y tal y como fueron pensados y para lo que fueron pensados y diseñados. Y bueno, pues empecé pues por primero recuperar todas las instalaciones que me encontraba estropeadas, degradadas, ¿no? Por el mal uso, por el tiempo, por falta de mantenimiento. Eso luego te da una idea, te lleva hacia lo que es la eficiencia energética. O sea, una vez que mantienes bien las cosas, te va llevando en la línea de la eficiencia energética, que comienzas a ver que estaba derrochando energía, que hay hoteles que no tienen el agua caliente sanitaria como debería tenerlo, que no cumplen con la legislación. Luego ya te das cuenta de que cumplir con la legislación era más económico que incumplir la legislación, ¿no? O sea, la ley, la gente cree a veces, pero eso ocurre en todas las facetas, incluso en sostenibilidad, ¿no? Eso me llevó un poco, cuando corriges todas las partes de la eficiencia energética, al final termina siendo más sostenible que otro. Y ser más sostenible es reducir la huella de carbono, pero eso quiere decir que también es reducir tus costes, o sea, es muy importante reducir tus costes, ¿no? Entonces te das cuenta que puedes, sin pérdida de confort, en los hoteles la suerte que he podido es ir plantando medidas que han ido llevándonos a un ahorro sin que el cliente lo note. El cliente no tiene por qué percibir que nosotros ahorramos agua, que ahorramos energía eléctrica, o sea, no podemos dejar apagarle la luz a un cliente para que no gaste energía eléctrica. El cliente tiene que seguir disfrutando de la iluminación de su habitación del hotel. Y no pasar penuria o se mata por el pasillo porque le ponemos la luz al mínimo. Hay que usar la luz en el momento adecuado, automatizando. Tenemos la domótica, tenemos muchas instalaciones que podemos aplicar, mucha tecnología que podemos aplicar a las instalaciones que nos hacen mucho más eficientes. Y en el agua ocurre, por ejemplo, ahora uno de los bienes más escasos que tenemos y que vamos a padecer en los próximos años, que es el agua, ¿no? Vemos cómo le reducen a los agricultores en las islas. Yo hablo aquí también de un mantenimiento sostenible, ¿no? O de una eficiencia energética sostenible en cuanto al uso de la energía en las islas, sobre todo. Hay que tener en cuenta que todo lo que entra se queda aquí en las islas, o sea, prácticamente no devolvemos nada. Toda la mercancía que entra por nuestros puertos viene en palés de madera. Esa madera, desgraciadamente, o se utiliza, o se genera biomasa con ella, o se está enterrando en los ecoparques, en los vertederos. Aquí en Gran Canaria en particular, que tenemos dos, uno se cierra, el mayor vertedero que teníamos en la capital, cerca de la capital, se cierra en el 2025. Y el siguiente, que está en el sur de la isla, muy cerca de una zona turística, se cierra en el 2028. Esto quiere decir que tenemos que hacer algo con los residuos. Y yo lo que he ido es intentando poner orden en ese sentido. Primero hay que ahorrar, o sea, dejar de malgastar. No digo ahorrar, más bien hablo de no malgastar. O sea, dejar de malgastar energía, dejar de tirar agua. O sea, las piscinas, muchas de ellas pierden agua. Eso hay que corregirlo. Muchas de las aljibes de los hoteles, pues desgraciadamente tienen falta de impermeabilización, también pierden agua, aparte de riesgos de legionela, etcétera, etcétera. Hay que corregir todo eso y bueno, cuando hemos impermeabilizado aljibes, porque aparentemente tenían un mal aspecto, hemos detectado luego que gastamos menos agua, lo que quiere decir que las aljibes tenían alguna pérdida que no se veía, no eran visibles, pero que al final se han corregido con esa impermeabilización, ¿no? O metiendo atomizadores en los grifos de agua. Para que nos hagamos una idea, un grifo de Roca, por cualquier otra marca, da igual, antiguamente venían para 16 litros por minuto y buscando el atomizador correcto podemos ofrecerle al cliente el mismo confort, que no note que le hemos retirado 10 litros de agua, pero podemos dejarlo en 6, o sea, de 16 a 6 nos estamos ahorrando 10 litros por minuto en agua.
Cuando haces eso, detectas que resulta que gastas menos gas en la calefacción del agua. Y claro, es lógico, si gastas 10 litros menos por minuto, también estás dejando de calentar 10 litros de agua por minuto cuando también usas agua caliente. Y al final bombea 10 litros por minuto menos con la bomba de agua, lo que quiere decir que ahorras energía eléctrica. Y una cosa lleva a la otra. Simplemente metes un atomizador en el grifo y te das cuenta que sin querer, tú lo haces por ahorrar agua, pero ahorras otra energía, que es en este caso el gas propano, que es lo que usamos aquí en Canarias, básicamente, o energía solar térmica. Y luego pues ahorra electricidad, ¿no? Entonces está claro que no está reñida la eficiencia con el confort. O sea, el cliente, es verdad que no es fácil, me pegué casi un año y pico buscando el atomizador adecuado, que el cliente pudiera disfrutar de su ducha, de cuando se afeitaba, pues que pudiera limpiar la maquinilla, porque es que si no hay presión suficiente, el cliente te manda a retirar el ahorrador del grifo, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio de que el cliente no note nada que le estamos ahorrando es importante. Entonces, lo primero es medir, por donde yo empiezo siempre. Hay que meter contadores de agua, contadores de energía eléctrica parciales en todas las instalaciones. Y lo primero, eso, después de medir, pues es analizar, ¿no? Analizar la situación, y cada vez que implantas algo o quitas algo, ver cómo se comporta la instalación, ¿no? Y vas notando que cada vez reduces los costes, reduces la cantidad de agua, pero siempre el cliente incluso mejorando el confort, ¿no? Y después, bueno, pues se dio la circunstancia de que me pidieron a ver si se podía ahorrar algo más de gas. Después de ahorrar toda esa agua, y el agua implicó ahorrar gas, el precio del gas seguía subiendo en Canarias. Me pidieron que si se podía ahorrar algo más, porque el precio del gas no lo ponemos nosotros, desgraciadamente, sino viene impuesto por el mercado. Y conseguimos meter la biomasa. Por ejemplo, aquí en Canarias todo el mundo me trataba de loco, pero conseguimos ahorrar 3 millones de euros en un proyecto a 10 años. Y eso era importante, ¿no? O sea, la empresa en su cuenta de resultados, cuando ve que baja, y calentábamos 1 millón de litros de agua más. O sea, porque esto es otra cosa curiosa, con energía renovable se pueden calentar piscinas descubiertas, sin embargo con energía fósil industria no te lo permite, ¿no? El Ministerio de Industria ya lo recoge en las normas, que no puedes calentar piscinas descubiertas con energía fósil, porque eso es tirar el dinero, ¿no? Y bueno, así implantando muchas de estas medidas de seguridad, de eficiencia energética y sostenibilidad, al final se van viendo los resultados, ¿no? El cliente lo valora, ve que podemos ofrecerle mejor servicio sin pérdida de confort, ¿no? Y bueno, eso ha sido una tendencia general en todos los hoteles que hemos llevado, y bueno, hemos conseguido ese objetivo, ¿no? Hasta ahora cuando se piensa en términos de sostenibilidad, aunque eso lo hablamos en otros episodios, más enfocados a lo que es el servicio al cliente, muchas veces se percibe por parte del cliente como simplemente un ahorro. Es decir, que muchas veces lo que se dice es, pues, para ahorrar agua, pues en vez de lavar las sábanas o las toallas pues de manera diaria, o cada 2 días, pues cada 3 días, cada 4 días, o una vez por estancia. Y el cliente lo que percibe es que sí, efectivamente, estás teniendo un ahorro económico, pero que eso está en su perjuicio porque está teniendo un servicio o una limpieza de una intensidad más baja que la que tenía si no se hacían estas medidas eficientes, ¿no? Estas medidas, digamos, referidas a la sostenibilidad. Pero, sin embargo, en el caso de lo que estás hablando, no solamente no afecta, sino que puede mejorar las condiciones de confort de ese espacio que se está tratando. Y además entramos ahora, si te parece, en otros puntos de vista. Y es que lo que me parece muy interesante de lo que haces es que hay un análisis local. ¿Qué quiero decir con ello? Muchas veces se imitan las cosas porque se imitan, porque aparecen de alguna parte que tiene mucha publicidad. Hace ya unos cuantos años, pues empresas americanas de tecnología empezaron a poner futbolines y toboganes en sus sedes de oficinas, y parece ser que el mundo pues empezó a querer tener todo el mundo sus mesas de ping-pong y sus toboganes en las oficinas, cuando en muchos casos no era eso lo que procedía, pero en vez de analizar, se copiaba. En el caso de las energías, muchas veces también se tiende a la copia por publicidad, porque se está viendo que en otro sitio se ha hecho algo. Mira qué chulada, yo también lo quiero.
En el caso de lo que hacéis vosotros, me parece muy interesante que el análisis es local y se analiza mucho en el caso vuestro en Canarias, que es un lugar muy particular, especialmente por el clima que tiene, que es factible utilizar una serie de energías renovables que en otros sitios no, pero que al mismo tiempo también tenéis un problema por el abastecimiento precisamente de combustibles fósiles y sin embargo una posibilidad de limpiar incluso el monte con esa biomasa que se podría generar allí, que estás, digamos, solventando varios problemas al mismo tiempo, desde varios puntos de vista, ¿no? El tema de empezar, por ejemplo, a llevar la biomasa, como comentabas, a un establecimiento hotelero, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, la verdad, Eduardo, que es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Lamentablemente, el año pasado pudimos ver cómo estuvo casi 3, 4 semanas ardiendo una gran parte de la isla de Tenerife, de nuestra isla hermana. Nosotros también lo sufrimos unos años antes. Bueno, no tiene sentido, o sea, te vas por las cumbres de Gran Canaria, de Tenerife, La Palma, y están todas llenas de pinocha y tal. Eso yo veo energía, yo veo dinero en el suelo. Cuando otros solo ven un residuo, yo con los residuos veo dinero, o sea, veo puestos de trabajo local, o sea, se crearía una economía local si no tuviéramos que traerlo de fuera. A mí me pasó una cosa muy curiosa, que cuando planteé el tema de la biomasa en Canarias, me dijeron, ¿pero de dónde la vas a traer? Digo, ¿y de dónde traemos el petróleo, la gasolina y el gasoil que tenemos ahora mismo? Porque aquí no hay, que yo sepa. Entonces, pero la gente ve ve como algo normal y habitual, pues traer petroleros que llegan a nuestros puertos, descargan gasoil, gasolina, fuel oil, y lo ven como algo normal, parece que forma parte de la isla, ¿no? Y yo creo que no es así, o sea, esa energía fósil no es nuestra. Y sin embargo tenemos aquí en casa algo que estamos despreciando, que es la biomasa en este caso. Cuando podemos crear empleo en el monte, empleo local, donde podemos generar una economía de kilómetro cero, y es una de las propuestas entre tantas, ¿no?, que tenemos de varios proyectos que tenemos en las islas, ¿no? Ya hay algún municipio de la isla que cuando a raíz de los incendios, como Artenara, por ejemplo, en el centro de la isla, que decidió, había una indemnización después de los incendios que creó el Cabildo, y fue el único ayuntamiento que tengo que reconocer que tuvo algo de cabeza. Otros se lo gastaron en una plaza, otros se gastaron ese importe en una fiesta, en voladores. Está muy de moda seguir quemando voladores por ahí y tal, pero este ayuntamiento tuvo una fantástica idea. Dice, oye, vamos a crear una planta, la primera planta municipal, vamos a decir, de biomasa. Y creó una planta de pellet para fabricar pellet, que oye, que no ha sido fácil ponerla en marcha y arrancarla, pues no hay experiencia en Canarias de biomasa, pero fue algo interesante. Y si hacemos reforestación, limpieza de nuestros montes, estamos evitando un incendio, lo que tú decías. O sea, estamos además, no solo estamos usando un medio como energía, que es en este caso un residuo como energía, que es la biomasa que está en el monte tirada, que solo hay que recogerla, y la ley lo permite. Hay mucho desconocimiento, a veces hay mucha gente que le tiene intereses que nos echan a pelear entre los ecologistas, los políticos, se pasan la pelota de uno a otro, mientras no se hace nada, pero realmente, si lo analizamos bien, la biomasa se puede recoger. Lo único que te dicen en la pinocha, por ejemplo, que tienes que dejar 3 centímetros en el suelo para evitar la desertización. La gente dice, es que no se puede recoger la pinocha en el monte. Sí se puede. Si miras la normativa, sí lo permite y está totalmente autorizado. El problema es lo que te dice, que hombre, que no te lo lleves todo, deja algo en el suelo para crear microorganismos, para mantener la humedad, para evitar la desertización del territorio. Pero puedes recogerla. Entonces, lo que quiere decir que hay un desconocimiento terrible. Con eso, utilizando esa biomasa, por ejemplo, podemos generar energía y bueno, y como esa, otras más. Uno de los proyectos que presenté en Madrid, en el Ministerio de Industria y Turismo, que fue premiado entre los 10 mejores de España en el año 2019, creo, consistía en usar el gas de nuestras propias basuras. O sea, ¿qué sentido tiene sacar la basura del hotel para llevarla a un vertedero, la basura orgánica? Está claro que previa una clasificación previa de todos los residuos del hotel, el plástico, el cartón, que ya eso prácticamente lo hace todo el mundo. Eso quisiera pensar que casi todo el mundo lo hace en todos lados. En los hoteles, si se clasifica lo que es el residuo orgánico, o sea, lo que es la basura orgánica, la cáscara de plátano, manzana, las papas, lo que sobra, ¿no?, los huevos fritos, todo lo que tiramos que sobra del restaurante, que deberíamos tirar menos, que también para eso está la ley de residuos y la ley de desperdicio alimentario. También tenemos que aplicar todo esto en la hostelería.
Si al final el poco residuo, que ya no queda más remedio, que hay que llevarlo a vertedero, en vez de llevarlo a vertedero, se lleva a un biodigestor o se crea el propio biodigestor. En mi caso yo lo planteé así, que era fantástico, era cocinar con el propio gas de nuestras propias basuras, con el biogás, con el biometano. No estamos hablando sino de un elemento además que todavía es más dañino, que mucha gente cree que el dióxido de carbono en la atmósfera es el más dañino, el elemento que más daño nos está haciendo. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que es el biogás, el biometano, el que está haciendo más daño en las capas altas de la atmósfera. Entonces, nos deberíamos de plantear todo, qué sentido tiene sacar la basura orgánica, llevarla en un camión que consume combustible normalmente, en este caso gasoil, y que es una energía fósil, y estamos llevando a vertedero para enterrar esa basura. No tiene ningún sentido. Si la podemos utilizar y fabricar nuestro propio gas en nuestro propio hotel, qué mejor que decirle a nuestros clientes que su comida se ha preparado hoy, se ha cocinado hoy con el gas de la basura del día anterior. O sea, y no ha salido nada. No tenemos camiones circulando en las autopistas, en las carreteras, porque no hay necesidad. Están pagando los ayuntamientos una auténtica barbaridad de millones de euros al año por llevar la basura desde los municipios turísticos o desde cualquier municipio de la isla, aunque no sea turístico, llevando esos residuos orgánicos a vertedero, y les hacen pagar un dineral. Y como no vengan bien clasificados, como no entren en el ecoparque, no entren correctamente clasificados, lo están devolviendo. O sea, se lo están haciendo devolver. Yo he tenido algún caso en un centro comercial donde el ayuntamiento le ha devuelto la basura. En parte me alegro. O sea, eso debería ser una medida disuasoria para que la gente clasifique bien, o sea, las empresas, los particulares, todo el mundo clasifique bien los residuos. O sea, evitar que cuando por lo menos vaya al ecoparque, que no haya nadie, porque cuando va todo mezclado, al final terminan enterrándolo, y eso es un daño para todos. Entonces, si va correctamente clasificado, no, entonces tiene un precio mucho menor la tonelada de basura, pero sobre 60 y pico, 60, 70 euros la tonelada, está aquí en Canarias por lo menos, el tirarla a vertedero. Y fíjate Cuando que eso aparte, es energía. fíjate que aparte del dinero, aparte de lo que serían los costes, ya llevamos en un ratito que estamos hablando, ya hemos hablado de biomasa, hemos hablado de este metano. Y has mencionado antes también, un poco así de pasada, un asunto que no me gustaría dejar pasar, que es el tema del sol, la energía solar. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Porque simplemente mencionarlo, porque es una de esas energías que se utiliza muchas veces, como decía yo antes, por moda. Y a veces resulta un tanto sorprendente, por decirlo de alguna manera, donde se quiere instalar un aporte de energía solar en algunas, digamos, latitudes donde el aporte de energía solar que pueda provenir del sol es absolutamente mínimo. Sin embargo, estamos hablando de un lugar donde pues probablemente en todo el globo terráqueo sea uno de los más privilegiados a la hora de disfrutar del sol, ¿no? Y de esa energía solar. ¿Tiene sentido hablar de energía solar en Canarias? Pues hombre, si no tiene sentido hablar de energía solar en Canarias, pues podríamos decir que no lo tendría prácticamente en más allá de media docena de lugares en todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese es un análisis. Lo que quería decir antes con el tema de analizar localmente es que a lo mejor la energía solar fotovoltaica o térmica en algunos lugares es muy difícil, pues porque no hay sol. Y en otros lugares hay mucho sol y lo hay de manera permanente. Yo no recuerdo ahora los datos de cuántos días de sol al año puede haber en Canarias. Pero en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, que puede haber al cabo del año, que tiene 365 días, ¿cuántos días hay 25 grados y hay sol? ¿300? ¿320? Sí, sobre los 300 seguro. Es muchísimo comparado con otros sitios donde a lo mejor pues más o menos mitad del año sí, mitad del año no, los días son más largos o son más cortos. ¿Se puede hablar de energía solar en Canarias? Sí, pero fíjate que no nos quedamos en eso, sino que estamos hablando de que, oye, a nivel o desde el prisma ecológico se intenta también que sea una ayuda. No ya solamente en temas de reducir energía fósil o de que sea económicamente más viable, que es algo que a la industria efectivamente le interesa mucho. Tú a la hora de plantear un proyecto en un hotel, si eres capaz de demostrar que esa energía le va a hacer tener un mayor beneficio o al menos un menor nivel de costes. Y sobre todo algo que me parece muy interesante, que ahora me gustaría que me lo cuantificaras de alguna manera, la independencia. Es decir, si tú generas tu propia energía con unos residuos que ya se generan directamente en tu hotel, no necesitas un aporte externo o reduces el aporte externo
Porque también me gustaría a la audiencia que tenemos ahora ponerle un poquito, digamos, en calma. Es decir, todo su justo medio, es decir, que no tiene por qué eliminarse completamente algo que no se pueda eliminar. Es decir, que si tú puedes tener una mejora en la energía por un aporte solar, pero no llega a cubrir el 100% las 24 horas del día, pero oye, a lo mejor te cubre un 50%, un 60%, un 70%, un 80% en algunas épocas del año y un 20% en otras épocas del año, a lo largo de el total de los días, pues te ha podido cubrir un 50%, eso no quiere decir que hayas solventado el problema del todo, pero lo has mejorado. Entonces, en el asunto de la independencia de estas generaciones de energía dentro de los propios establecimientos, ¿qué se puede hacer dentro de un establecimiento, dentro de un mismo hotel? ¿Hasta qué punto se puede llegar a implantar algo que, digamos, podríamos llamar una planta generadora de energía? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipos hay? Pues Eduardo, totalmente de acuerdo. A ver, tenemos que tener claro que no existe, porque la gente quiere escuchar que existe una energía. ¿Cuál es la energía adecuada? Pues todas. Pues realmente todas. Y si son renovables, mucho mejor. Y a veces no queda más remedio que tirar de otro tipo de energía tradicional, pero eso hay que intentar usarlo lo menos posible. O sea, en algunos casos no cabe sino la energía fósil, hoy, por el lugar, por el sitio, por lo que sea. Pero porque no llega otro elemento, otro tipo de energía, no se puede llevar o transportar hacia esas instalaciones. Pero en Canarias precisamente es una de las cosas y creo, lo tengo claro, que tenemos que usar todas las energías habidas y por haber, todas las que estén en nuestra mano, empezando siempre, lógicamente, por el sol. Como tú decías, si tenemos sol, es la primera que tenemos que usar. O sea, la energía renovable procedente del sol, tanto solar térmica como solar fotovoltaica. Yo tengo una lavandería aquí que estoy asesorando ahora mismo, que he tenido la suerte y llevamos 7 meses, pero ya la hemos posicionado entre me parece, la tercera del mundo y la primera de España. Recientemente en Frankfurt conseguimos ese premio hace una semana en Alemania. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona todo esto? O sea, utilizando la energía solar térmica adecuada, justa y necesaria para calentar aguas sanitarias si la tienes que calentar y si tienes esa necesidad. La energía eléctrica fotovoltaica, pues toda la que puedas instalar y la superficie te lo permita. Tenemos la energía eólica en Canarias, tenemos viento. Ahora mismo hay un problema con la energía eólica y tenemos un proyecto muy interesante porque mucha gente desconoce que a partir de las 8 de la noche mucha de la energía eólica se está desperdiciando en Canarias, en Gran Canaria en particular, porque se ha instalado más, o sea, hay más oferta que demanda, y cuando llega la noche, cuando llega hasta ahora, a las 7 o las 8 de la noche, te puedes encontrar con que ya esa energía se desperdicia automáticamente. La energía eólica no se puede inyectar porque no hay demanda suficiente. Todas las fábricas han parado, todo va a medio gas, o sea, y por la noche la iluminación es lo más insignificante en alumbrado y poco más. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un gran proyecto, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, que consiste en desviar esa energía en vez de tirarla. Es una pena que habiendo viento esta tarde tengamos que desaprovechar esa energía porque no hay dónde inyectarla, no podemos inyectarla en la red. Lo que se pretende hacer es potabilizar agua a través de las desaladoras que vamos a tener. Se va a embalsar en una presa. Hay que decir a todo esto que Gran Canaria es la isla del mundo que por kilómetro cuadrado mayor número de presas tiene. O sea, es increíble, pero la tenemos aquí en España y es esta isla precisamente a nivel mundial la que más presas tiene. Pero ahora el proyecto consiste en almacenar agua, bombear agua desalada hacia la cumbre de Gran Canaria, hacia una presa. Hay un proyecto muy interesante, Chira-Soria, que hay que explicarlo bien. O sea, que este proyecto Chira-Soria va a ser el proyecto más importante de los próximos 100 años de la isla de Gran Canaria, porque nos va a permitir casi lo que tú comentabas, la autonomía, la soberanía energética. O sea, casi vamos a llegar a un 90% de energía renovable. Una isla con el número de habitantes que tiene, que tenemos en Canarias en general, posiblemente vamos a recibir este año, que es una barbaridad, casi 17, 18 millones de turistas. Vamos a recibir en Canarias solo más turistas que en todo Brasil. No es lógico, también eso también habrá que controlarlo de alguna forma, pero porque estamos abusando del territorio y nos lo vamos a cargar, o sea, vamos a morir de éxito. Y algo hay que hacer, hay que cambiar el modelo turístico. No podemos nadie está en contra del turismo, evidentemente, pero sí tenemos que cambiar el modelo turístico. Y por eso es importante para nosotros ser eficientes energéticamente, porque tenemos que dar y cubrir toda esa demanda de todos estos clientes que nos van a visitar, por nuestro clima, nuestra gente, nuestra comida, por todo lo que tenemos, nuestras playas fantásticas. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que hacerlo a menor coste posible, si puede ser. Y tenemos la
oportunidad de coger esa energía del viento, potabilizar agua, desalar agua, que eso en Canarias es una práctica habitual. Me da pena a veces en algunas zonas de la península cuando veo que tienen problemas de agua. En Canarias ese problema está solucionado desde hace muchos años, pero es verdad que teníamos un consumo muy elevado para la producción de agua, de metro cúbico de agua salía muy caro. Tenemos ahora el Instituto Tecnológico Canario, que ha inventado la planta más eficiente, la planta desaladora más eficiente del mundo, y se ha desarrollado aquí en Canarias con el Instituto Tecnológico Canario, y empresas norteamericanas ya están comprando las patentes porque le ha gustado. Estamos por debajo, le llamamos la 2.0 porque estamos en 1,87 kilovatios por metro cúbico de agua producida. O sea, cuando esto hasta hace unos años estaban 3, 4 kilovatios por metro cúbico. Fíjate que estás hablando de todo momento de, digamos, el escalón grande, es decir, estás hablando a nivel territorio, a nivel isla, a nivel archipiélago, a nivel territorios, digamos, grandes, ¿no? Has abierto ahí has mencionado un debate que sería eterno, sobre todo en estos días, ¿no? Referente al turismo y la masificación del turismo y todo lo que ello conlleva, que es algo que hay que explicar también y analizar también, que en este episodio desde luego no tendríamos cabida para ello, pero sí que me gustaría que descendieras al propio establecimiento, es decir, para la autonomía energética de un hotel. No ya a lo que es a nivel, digamos, provincia, isla, archipiélago, sino, oye, decirle a un hotel, mira, ¿qué grado de independencia energética vas a poder tener? ¿Se puede implantar algún tipo de generador, por ejemplo, de biomasa para un hotel solo dentro de un establecimiento? ¿Se puede instalar algún tipo de generador energético que hiciera que el hotel tuviera una independencia energética elevada? Sí, está claro. Bueno, desde el punto de vista que ya implanté una de las primeras calderas de biomasa, que mucha gente, ya te digo, nos trataba de loco por meter la biomasa en un hotel. Y me hablaban de que si el humo podía molestar a los clientes. La chimenea de biomasa de este hotel, en concreto en Mogán, se encuentra en medio de las hamacas de los clientes. O sea, si hubiera algún tipo de contaminación, el cliente estaría lleno de ceniza. Pero cuando una caldera de biomasa quema bien, correctamente, no genera automáticamente nada de humo, solo un pelín al encender y al apagar, pero nada de ceniza. De hecho, no había partículas. Los clientes se tumbaban en las hamacas al lado de la chimenea y ni siquiera sabían que era una chimenea de una caldera de biomasa. Esa es una de las energías, de luego la solar, fundamental. Utilizar toda la solar térmica. Es verdad que hay mucho consumo de agua. Un hotel, para que te haga una idea, de 487 habitaciones, pues puede tener una acumulación de agua caliente sanitaria de alrededor de unos 18.000 metros cúbicos de agua o una cosa así, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Luego el tema de la solar térmica, aparte de la solar térmica, la solar fotovoltaica, utilizar toda esa superficie que tenemos. Es importante el diseño. O sea, también es verdad que desde el punto de vista arquitectónico, ya ahora, bueno, ya empiezan a haber normativas que obligan a que se diseñe, que se permita. Claro, si haces habitaciones aisladas unas de otras, donde sea difícil interconectar toda la instalación de red de agua hidráulica, para generar o electricidad o para agua caliente sanitaria, eso lo hace muy complicado y casi inviable hoy día, ¿no? Por eso es importante planificar bien desde el diseño, ¿no? Desde el diseño del hotel tenemos que diseñar la orientación del hotel, todo para el mayor ahorro energético, ¿no? El usar medios. Yo fui también de los primeros que tengo claro que las piscinas tienen que ser de agua con gas. Y te sorprenderá oír esto, pero el futuro de las piscinas será de agua con gas, porque con el dióxido de carbono, el CO2, en vez de utilizarlo, si capturamos el CO2 y en vez de enviarlo a la atmósfera alegremente y que nos vaya a ser un poco la vida desagradable allá arriba, si realmente utilizamos el CO2 de grado alimentario, grado potable, lo inyectamos en el agua de las piscinas, nos ahorramos usar productos químicos. Yo siempre me había planteado, vamos a ver, ya aquí por lo menos en Canarias, muchos de los hoteles trabajan con agua con cloro, o sea, desinfectamos con cloro, pero el cloro lo fabricamos en la propia piscina con sal. Nosotros añadimos sal al agua.
algo que tiene nuestros mares sin ningún problema, los océanos. Añadimos, usamos la tecnología que ya utiliza la propia naturaleza. O sea, yo no veo a nadie en el mar echándole cloro para que el mar no se estropee, para garantizar la desinfección del mar ni de los océanos. No veo a nadie echándole ácido para controlar el pH del mar y de los océanos. Entonces, digo, bueno, ¿cómo lo hace la naturaleza? Pues la naturaleza utiliza la sal que hay en el mar para fabricar el gas hipocloroso. Digo, bueno, pues si nosotros le echamos sal y a través de un equipo de un clorador salino podemos fabricar el cloro en la piscina, dejamos de usar ya el hipoclorito sódico habitual, la lejía que todo el mundo conoce para desinfectar. Es innecesaria. La fabricamos en la propia piscina y además para las personas que tienen problemas en la piel, psoriasis o cualquier otro tipo de problemas en su piel, le viene de maravilla. O sea, tiene unas propiedades, pues es como bañarse en el mar. Y luego lo que faltaba era controlar el pH. Claro, hasta ahora todo el mundo utiliza, para cuando tiene que bajar el pH, en el caso de aminorador, utiliza ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, este tipo de productos químicos. Podemos prescindir de todo eso, simplemente usando el dióxido de carbono, el CO2, el mismo CO2 que usamos en el agua mineral, en la cerveza, en los refrescos que tomamos todos los días. Ese mismo gas utilizado en la piscina es un residuo maravilloso que hace la vida fácil, pero es de grado alimentario, no es tóxico ni peligroso, se puede uno beber hasta el agua y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, lo que quiero decir con esto, que usando lo que la naturaleza hace por nosotros, lo usamos en un hotel y le podemos sacar 1.000.000 de aplicaciones, ¿no? El tema del ahorro, el dejar de malgastar, impermeabilizar bien las instalaciones, las piscinas, las aljibes, todo esto reduce los consumos y hace que el hotel pueda, sin prescindir y sin pérdida de confort, el cliente pueda disfrutar de su estancia. Después el tema de la aerotermia, las bombas de calor, la recuperación de energía. Es importante recuperar energía. Donde haya una fuente de calor o frío que se esté perdiendo o que estemos evacuando hacia el exterior, eso es tirar dinero. O sea, yo lo veo que es un derroche de energía. O sea, tenemos que utilizar, o ese frío hay que usarlo para algo si nos sobra, o ese calor que estamos tirando tenemos que utilizarlo para algo, para calentar otra cosa, en este caso para calentar piscinas. A veces por la noche las piscinas siguen, porque tienen que seguir recirculando, la legislación nos pide un número de horas determinadas de recirculación en las piscinas de adultos, las piscinas de niños, pero realmente de noche no se baña nadie en la piscina. Si nosotros almacenamos esa cantidad de agua durante la noche en nuestros depósitos, nuestros vasos de expansión, y lo mantenemos caliente, dejamos de tirar energía. A mí me pasó en un hotel de lujo donde el cliente no va con su niño hasta las 8 o 9 de la mañana, hasta que después no baja de desayunar, no se va a la piscina. Y digo, ¿qué sentido tiene que esté desde las 8 de la noche hasta las 8 del día siguiente estemos calentando una piscina donde nadie la va a disfrutar? Porque si hubiera un cliente que se va a bañar con su hijo por la noche en la piscina, pues sería útil, pero la realidad es que nadie se va a bañar por la noche en la piscina. Entonces, el poder utilizar esa energía, almacenarla durante la noche, dejar de emitirla, porque se la lleva, ¿no? El aire en la superficie de la piscina está constantemente robando ese calor y nosotros reponiéndolo y gastando energía en reponer ese calor. Pero si al cliente lo quiere a las 8 o las 9 de la mañana, que es cuando va a llegar a la piscina, lo que hice fue almacenar, por ejemplo, ese calor en un vaso de expansión de la propia piscina y manteniéndolo recirculando abajo, que cuando a las 8 el señor va a meter a su niño en su piscina infantil, la piscina estaba a 30 grados, estaba perfecta, o sea, 27, 30 grados, podíamos ponerlo a hervir si queríamos la piscina, pero nos había costado un coste irrisorio, ¿no? Pero sin embargo el cliente disfrutaba del confort a primera hora de la mañana. Y así con todo. O sea, hay productos, por ejemplo, hay manta térmica para las piscinas, que esto mucha gente lo desconoce, o sea, hay superficies de piscina que sería imposible poder cubrirla y aparte que haría falta personal y por la forma de la piscina sería imposible taparla, pero sin embargo existe la manta térmica líquida, o sea, es un producto inocuo totalmente que se añade a la piscina y que crea una película en la parte alta de la piscina que no deja de ser un alcohol, una especie de alcohol, bioalcohol, y que mantiene la temperatura de la piscina, evita la evaporación de los productos químicos, sobre todo en las áreas o en las zonas donde haya mucho viento. O sea, hay muchas piscinas expuestas al viento en islas, sobre todo en Fuerteventura, depende aquí, en todas las islas que viran al este, pues tienen ese problema de pérdida de calor. Pues simplemente utilizando este producto, pues podíamos ahorrar alrededor de un 20% en energía. Y por eso digo, una cosa lleva a la otra, ahorrar, pero siempre sin pérdida de confort. Y se puede demostrar que los hoteles en sí son derrochones de energía. Yo cuando llegué, pasé de la industria a la hostelería, me llevé un chasco,
porque vi que eso, que los hoteles derrochaban una cantidad de energía, de agua y de todo. Y digo, pero bueno, pues si todo esto se puede reducir, ¿no? Controlar, medir, ¿no? Sobre todo. En el caso del sector hotelero, sí que cabe mencionar algo, y es que a nivel arquitectónico ha dado pasos agigantados en lo que sería la bioarquitectura. Y me quiero explicar bien en esto porque, como decía al principio, el hecho de que se implante un hotel ya de por sí es algún tipo de agresión a la naturaleza, sea la construcción que sea un hotel, sea una vivienda, sea una fábrica o sea lo que sea. Si no quieres afectar a la naturaleza, pues no se hace absolutamente nada. Pero en el momento en el que hay una construcción, hay algún tipo de afección. Lo primero que se ha conseguido quitar en los hoteles es esa imagen de que la energía es un postizo. Durante bastante tiempo se entendía que la arquitectura iba por una parte y las instalaciones por otras. Entonces, cuando se hablaba de poner unos paneles solares, se pensaba en montar una especie de rack encima de la cubierta del edificio y poner unos paneles que fueran girando con un motorcito o que estuvieran inclinados, pues según el azimut de la latitud donde estés y todo este tipo de cosas para maximizar la radiación sobre los paneles y todo esto. Con el paso del tiempo sí que se ha conseguido que se haga una arquitectura que integre y que facilite la integración de estos elementos de generación energética dentro de la propia arquitectura, que no sea un postizo y que no se entienda como algo que se hace después, sino que directamente los estudios de arquitectura, sobre todo los profesionales que se dedican no ya solamente a los hoteles, sino a la arquitectura en general, pero en el caso específico de los hoteles, permitan esa integración desde el principio en la generación. Por eso te preguntaba antes y me gustaría un poco cuantificar, por ejemplo, si se va a instalar una caldera de biomasa, ¿qué hay que reservar en un hotel? A nivel de proyecto o a nivel de reforma de un hotel, ¿qué es lo que hace falta hacerle al edificio para poder tener esa caldera de biomasa y tener esa independencia en la que estés haciendo el desayuno con los residuos de la comida del día anterior? Sí, correcto. Lo que hace falta es espacio. Eso es vital, tener una, ya desde el punto de vista de la arquitectura, que tenga claro una visión futurista, ¿no? Es decir, en los próximos años, por lo que hablábamos al principio, no va a haber una energía, va a haber un mix de energía y habrá que usar cada una en según qué momento, ¿no? O sea, tendremos biomasa y la podremos usar, bueno, la biomasa la puede usar las 24 horas del día, llueva, truene, pase lo que pase, junto con la geotérmica, la energía geotérmica, que esa es otra que se nos olvida a veces. Ahora también en Canarias esa línea de utilizar y el aprovechamiento de la energía geotérmica en los próximos años va a ser interesantísimo. Pero los propios hoteles pueden tener geotermia, pero necesitan un espacio para eso. Se necesitan una sala de máquinas generosas, un espacio ya previsto para eso. Para la biomasa ocurre igual y todo es compatible. Según qué horas y según el precio de la energía, utilizaremos una energía u otra. Utilizaremos el biogás en un momento dado, utilizaremos cualquier otro tipo de energía, la renovable, o sea, el sol, por ejemplo, la solar, la podremos usar de tal hora a tal hora, dependiendo la situación de ese hotel y la orientación de ese hotel, pero si se ha orientado hacia el sur, como debería ser, y eso lo permite la parcela y tal, pues tendremos unas horas de sol, pero la energía solar va a ser solo esas horas de sol, ¿no? Pero luego a partir de ahí puedes usar otra energía, deberías usar otra energía. Por eso, según la hora del día, según el residuo incluso que te sobre y la cantidad de residuos que te sobre, pues podrás usar un mix de energías y es el futuro. O sea, no creo que haya un hotel que vaya a ir solo con una energía. El futuro será usar la energía solar de tal hora a tal hora. La eólica, si la puedes implantar en un parque eólico, pues no tienes por qué tenerla en el hotel, no va a poner un aerogenerador en el propio hotel porque podría claro, molestar. hay que hacer las cosas con lógica, sí. Claro. Exacto, pero sin embargo, muchos hoteles desconocen que pueden poner su aerogenerador en un parque eólico, o sea, alquilas en Sevilla, ahora ya tiene que ser más cerca, si puede ser a menos de 25 kilómetros, la normativa ha cambiado, pero aquí habían hoteles en Gran Canaria que la energía se la producían en Sevilla. Y dices tú, ¿y cómo es eso? Digo, pues sí, tú lo que produzcas en Sevilla te lo descuentan del importe de la factura. Sí, es un tema más administrativo que físico, efectivamente, exacto. Que entonces, es lo que estás produciendo en otros sitios. Sí. Por eso digo que tenemos que usar la energía solar, la solar térmica, la solar fotovoltaica, en una franja horaria que es la útil, la que te lo permite. Pero a partir de esa hora, la otra energía, la biomasa, el biogás, o sea, tenemos tantas cosas, la geotermia, o sea, tenemos que usar cada energía según el momento y la franja horaria del día.
Y por asentarlo arquitectónicamente, porque muchas veces el problema viene en una cuestión pues, de forma, ¿no? De lo que sería este espacio que estabas diciendo, ¿no? Entiendo que a la hora de diseñar un hotel nuevo, se pueden implementar los espacios necesarios y calcular esos espacios necesarios para este tipo de generación, cogeneración, autogeneración, lo que hiciera falta. Según tu experiencia, ya porque este tema es tan interesante que es que tendremos que seguir hablando de ello. O sea, tú vas a venir por este podcast próximamente otra vez y seguiremos hablando de ello. Encantado, porque en algún momento pues hay que poner una pausa, pero sí que me gustaría algo ya según tu experiencia. Entiendo perfectamente que a la hora de diseñar el hotel se implementan los espacios para este proceso, se podría consultar si el estudio de arquitectura sí lo requiere con personal como vosotros para que den esa guía, decir, bueno, vas a necesitar esto, esto y esto, de este tamaño y de este tamaño. Pero según tu experiencia, ya sensorialmente, los hoteles que ya existen, y en Canarias tenéis, no sé cuántos hoteles habrá, pero muchos, vamos a dejarlo en muchos, ¿vale? Así, en términos tan precisos como eso, muchos hoteles. ¿Tú cómo ves la posibilidad de que esos hoteles que actualmente no tienen esa cogeneración, que entiendo que ya va habiendo muchos que sí que algo van teniendo, pero aquellos que no lo tienen o que cuando fueron diseñados pues no era algo que fuera tan sencillo? Hay hoteles en Canarias que son auténticos clásicos que aparecen en fotografías en blanco y negro y en sepia, y que ya el hotel estaba allí y que se ha mantenido en funcionamiento, forma parte ya literalmente de ese paisaje de la propia isla, y vete tú en aquel momento a reclamar que si es que no tuvieron en cuenta esto o aquello, ¿no? Cuando tuvieron probablemente en cuenta todo lo que podían tener en ese momento, ¿no? Porque algunos de esos hoteles arquitectónicamente son prácticamente joyas. Sí. Pero según tu experiencia, como digo así a nivel sensitivo, más o menos, ¿tú crees que es en general factible que se pudiera acometer por parte de estos hoteles que no tienen actualmente estos espacios la obtención de esos espacios para poder realizar esa cogeneración? ¿O en general tú crees que los que no lo han hecho ya es porque lo tienen difícil y habría que hacer una reforma excesivamente compleja? ¿Tú qué piensas? Creo que sobre esto hay dos opciones. Hay que renovar la planta alojativa, estamos totalmente de acuerdo que no queda más remedio que adaptarse a las nuevas, pues a la nueva energía, a las nuevas legislaciones que han ido evolucionando con estos años, y hay muchos hoteles que se han quedado obsoletos en todos los sentidos, en el confort del cliente, en las habitaciones, pero también energéticamente, que no van a estar a la altura ni van a poder competir, y si no compiten van a tener que cerrar, porque lamentablemente si no reducen sus costes, al final no van a ser competitivos en el mercado y van a tener que salirse de la ecuación. Lo primero, si puedes acometer reformas y si puedes aplicar algo de energía renovable en el propio hotel, esa sería la opción A, vamos a decir, o sea, buscar espacios, sacrificar algunos espacios para prepararse para las nuevas energías que puedas introducir en esos hoteles, en esos establecimientos hoteleros. Y eso va junto con la renovación alojativa, ¿no? Pero es verdad que el futuro va por otro camino también, que es que estos hoteles que no puedan acometer ese tipo de instalaciones energéticas, que necesitan una sala de máquinas que no tiene dónde ponerla, que se han quedado en los sótanos, en lo más perdido de recóndito del hotel, esas instalaciones pueden seguir trabajando, pero tenemos que pensar ya al más puro estilo europeo, al estilo norteamericano, que es las comunidades energéticas. O sea, no hagas nada en tu instalación, aparte que eliminas ruido, mejoras el confort de las instalaciones, no hagas nada en el hotel, no hagas ninguna reforma, dedícate a lo que sabes hacer, que es atender al cliente. Es una cosa que yo a veces le recomiendo a los hoteleros, de que se dediquen a lo que saben, que no tengan lavanderías, que no tengan instalaciones dentro del hotel, y que se conecten a una comunidad energética. ¿Eso qué quiere decir? Que en el futuro, y aquí ya hay muchos planes en Canarias y en las zonas industriales y en las zonas turísticas, ya hay varios planes que si no están aprobados, están a punto de aprobarse, que son comunidades energéticas en las áreas turísticas y en las áreas industriales. En las turísticas, que es lo que nos afecta en este caso, en esta conversación, es interesantísimo que le podamos llevar a los hoteles el agua, el calor, el agua a temperatura normal, vamos a decir, el agua fría, el agua caliente, el ACS, que le podamos llevar el vapor que puedan necesitar, que le podamos llevar la energía eléctrica, que no se la tengan que producir ellos si no tienen espacio ni superficie y vas a tener que sacrificar todo el edificio,
¿por qué tienes que hacer eso? Si tienes la opción de la comunidad energética. No es lógico que yo tenga en mi hotel, una sala de máquina produciendo frío, calor las 24 horas y el señor del hotel de al lado tenga otra sala de máquina produciendo calor y frío las 24 horas. ¿Por qué no compartimos los gastos? Si podemos ir a media, ¿por qué no toda la urbanización turística comparte los gastos y mejoramos el confort de nuestros clientes? No van a percibir ruido, se hace una isla, al fin y al cabo, dentro de la urbanización, se crea una zona céntrica, que venga estratégicamente bien en distancia para que todas las pérdidas de carga sean las mínimas posibles a todos los hoteles, pero que le podamos suministrar todos los servicios, igual que hasta ahora estamos acostumbrados, bueno, aquí en Canarias sobre todo, ustedes en la península tienen el gas, que se lo distribuyen el gas ciudad y tal, y que llega hasta la puerta del edificio y tal. A nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel, pero en el futuro, yo lo que preveo es que el futuro tiene que ser así. El gas distribuido, el agua distribuida, el agua fría, el agua caliente, nada de tener un aire acondicionado en cada casa, ¿sabes? Para poner un ejemplo a lo que está queriendo decir Gerardo, es como, por ejemplo, lo que ocurre en ciudades como Barcelona, donde el aire acondicionado proviene de manera urbana en algunas de las áreas, que no se genera directamente en el propio edificio, sino que existe una red que lo lleva. Sería algo parecido a estas redes de recogido de basuras que hay en muchos municipios, donde no es necesario estrictamente que el camión vaya recogiendo cada cubo de basura, sino que los residuos se van de alguna manera, por decirlo de alguna forma, enviando a través de una red de residuos a una localización central. Pero para decirlo de una manera más gráfica, entiendo que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en regiones como Caribe, donde hay hoteles, bueno, también en Canarias hay hoteles que son complejos enormes, pero incluso yo creo que es más exagerado en la zona del Mar Caribe, donde un hotel puede tener a lo mejor 6 edificios, 7 edificios, o hay 2 hoteles de la misma cadena que están dentro de un mismo complejo, y en esos casos se diseña una zona, un área que exclusivamente está destinada a los servicios de los dos, y también está destinada, en muchos casos, a algún tipo de generación o de cogeneración energética para esos 2, 3, 4 o 5 edificios o 2, 3, 4 o 5 hoteles que son de la misma cadena y que van bajo una misma firma energética. Lo que está comentando Gerardo sería hacer eso mismo, pero de una manera ya más diversa incluso, decir, pues bueno, hoteles que a lo mejor no son de la misma cadena, no son del mismo complejo y que a lo mejor en una urbanización pues hay 2 hoteles y 3 bloques de apartamentos o 5 bloques de apartamentos o 25 o 100, intentar hacer eso mismo que hacen los hoteles dentro de su mismo núcleo a nivel un tanto más urbano, que sería una manera de no tener que acometer esa modificación en cada uno de los edificios. Es un buen final, creo que es un buen punto y seguido para poner fin al episodio hoy aquí, porque has soltado una cantidad de datos y una cantidad de razonamientos muy grande, que entiendo que muchas personas pues tendrán mucho interés en ir digiriendo poquito a poco. En algunos casos, pues en los comentarios veremos que habrá mucho de lo que hablar, seguramente. Habrá personas que estén con muchas dudas acerca de diferentes cuestiones y tendremos ocasión de irlas contestando porque queda claro que tendrás que volver por aquí. Volveremos a hablar de estos mismos temas en otro momento, un poquito más avanzado, y de otros temas que se nos quedan ahí en la recámara, que si no saldría un episodio tranquilamente de 20 horas. Y pues como siempre, mira, para encontrar a Gerardo, lo que vamos a hacer es dejar en las notas del programa el enlace a su perfil de LinkedIn, que es donde él pues está más activo normalmente, donde es más sencillo encontrarle, porque hay tantas cosas de las que hacerle partícipe de consultas y demás y tantas dudas que seguramente pues era una manera de poder hablar con él. Y en el próximo episodio que hablemos ya de todos estos temas otra vez con el mismo invitado, pues tendremos ocasión de abordar temas nuevos y de profundizar un poquito más. Ha sido un placer tenerte por aquí, Gerardo. Para mí también. Encantado. Tendremos ocasión, si así lo tienes, si así te parece bien, sí, de volver a tenerte aquí en Entre Lápices y Pantallas. Y oye, pues muchas gracias por venir. A todos vosotros, hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego.